favorito después. Buenas noches Lima, buenas noches Perú, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Hoy estamos desde La Taberna, aquí en Pueblo Libre, gracias a una cortesía del señor Franco Queirolo, que nos permite estar aquí por segunda vez. Gracias por esta deferencia y buenas noches nuevamente, gracias a las personas que nos están acompañando, gracias a los que se están conectando y vamos ahora con Carlos Marco. Hola Henry, hola Marco, acá desde La Taberna nuevamente para hablar de algo especial en el Perú. La bebida que nace en esas casualidades, el pisco. Tenemos una hora para hablar de la historia del pisco, sus derivados, nuestra bebida de bandera, el pisco sour. Tenemos también el rico chilcano, qué es una res, a qué le llamaban la mulita, cuál es la ruta del pisco. Entonces tenemos para hablar para todos ustedes sobre el pisco en el Perú. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, Henry, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Estamos desde Pueblo Libre, La Taberna del amigo Franco Queirolo, Vivanco 895, frente a lo que es la Plaza Bolívar, ¿no? La Plaza de los Libertadores. Ahí está enfrente también el Museo de Historia, Arqueología, ¿no? Historia, Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Está a un pasito de la municipalidad de Pueblo Libre, ¿sí? Estamos aquí para hablar el día de hoy sobre el pisco y sobre todo sobre el pisco sour. Quiero comenzar preguntándoles la primera vez que tomaron pisco. No es fácil, ¿eh? No, yo creo que seguro tienen ahí su anécdota. ¿Quién quiere comenzar? Carlos. Dale. Bueno, yo quiero recordar pues cuando viví en Barranco. Mi papá era el alma de la fiesta, era muy alegre y siempre él buscaba que elaborar uno que otro preparado, ¿no? Y yo recuerdo, más que tomar pisco, una anécdota de él de cómo reconocer un buen pisco. En ese entonces no había muchas marcas, o a lo mejor la economía no nos daba para la marca, pero mi papá iba a la tienda a comprar, ponía de cabeza la botella, la giraba y si había un serpentín, mi papá decía,
llevo este pisco es bueno. ¿Y dónde lo vi eso también? En una guaná, cuando también los productores enseñaban aquello, y me acordé de lo que hacía mi papá, mi viejo. Y él preparaba, y ahí le agarré el gusto a los preparados, hasta el día de hoy me gusta hacerlo, y aún aprende, ¿no? ¿Qué le vas metiendo, qué vas sacando, innovas, ¿no? Claro. En mi caso, y bueno, vamos a aclarar, estamos en la taberna Vivanco 895 en Pueblo Libre y no estamos promoviendo el consumo de alcohol. Hace unos días se ha celebrado el Día del Pisco, el sábado, primer sábado de cada febrero, se celebra el Día del Pisco Sour en Perú. Y aquí en la taberna hay una promoción simpática, los jóvenes aquí, el barman y los mozos están muy atentos porque la promoción, Richard, saludos para Richard, quien nos ha preparado este delicioso Pisco Sour. Están con una promoción todavía hasta hoy, ¿no? Y a propósito de este Día Nacional del Pisco Sour, es que nosotros estamos transmitiendo desde la taberna. Ojo con eso, no estamos promoviendo el consumo de alcohol, estamos promoviendo un evento, una actividad nacional. Y a tu pregunta, Marco, mientras voy saludando a Madu Tsunagahama, que ya se conectó, y saludos a las personas que nos están acompañando en este en vivo y a los que están retransmitiendo nuestro contenido. Como todo adolescente imprudente, ¿no? Porque los adolescentes en su mayoría hemos sido imprudentes, recuerdo mi primer shot de pisco, que fue así crudo, seco, no sabía que era pisco, no tenía ni idea del sabor, la textura del pisco, y cuando mis amigos sacaron la botella, caleta que tenían, ¿no? Me metí en el vaso, en esa época vaso de plástico, no el descartable, un vaso grueso, me serví pues un cuarto de vaso y de frente, y ya te imaginarás la explosión de sabor, de color y de líquido que hubo en mi garganta, terrible. Literalmente, y en lo que les contaba en la interna, ¿no? Y dentro de esta imprudencia, algo similar me ocurrió con el tabaco, porque también de adolescente alguien me invitó a fumar tabaco y pensé que se golpeaba como el cigarro, y también le metí una pitada y un golpe que me ardió, pero hasta el último alvéolo que tengo en el cuerpo. Pero esa fue mi primera experiencia con el pisco, ¿no? Una experiencia no muy agradable, pero de ahí fui indagando y preguntando. Y en mi casa, por ejemplo, mi cuñado, Miguel Cartagena, que tiene familia en Chincha, es muy llevado a esta bebida espirituosa. Le encantan los distintos tipos de pisco y él tiene su colección ahí, ¿no? Vale. Sí. Marco. Marco, les hago una pregunta ahora. Dale. Ya, mientras tú vas hablando, van pensando. Ya. Permíteme. Dale. Ustedes saben que es una mulita, que es una res o una media res. Vamos pensando mientras Marcos comienza a saludar. Así es. Sí, estábamos contando lo de la anécdota. Y bueno, el pisco entra ahorita, pero exacto, porque Lima está sufriendo pues, ¿no? Unas temperaturas sobre los 30, que desde hace mucho tiempo no lo sentíamos, ¿no? Bueno, mi anécdota, pues, como tú has dicho, los adolescentes somos imprudentes y sobre todo pues ya habíamos probado todo. Cuando nos preguntan, ¿has tomado esto? No decíamos no, ya decíamos sí hace rato. Aventureros. Así es. Y resulta que yo vivía en San Borja, la adolescencia, y con unos amigos, tenía uno, mi amigo Celso Figueroa, saludos donde esté Celso, era mayor que nosotros, y él pues ya tomaba, ya tenía experiencia, ¿no? Tomando. Nosotros éramos mocosos, pues 15, 16 años creo. Y éramos 3, 4, subimos a su casa, porque vivía en el tercer piso, me acuerdo, y saca una botella de pisco y nos ponemos a tomar, y él pues con gaseosita, y nosotros miramos, no, por favor, gaseosita, ese para las mujeres, pues, ¿no? Muchachos ochenteros. Y nos tomamos una botella de pisco puro, y llegamos para otra botella de pisco.
Imagínate pues, ¿no? Cuando nos hemos parado, hemos abierto la puerta para irnos, para bajar, ¿no? Fueron los 3 pisos más espeluznantes, ¿no? Bajar nomás, imagínate, nosotros vivíamos al costado de ese edificio, pero cada escalón era una tortura. Pues, hay que saber tomar piso. Sí, me acuerdo mi amigo Toño Mechán, saludos a Toño Mechán, creo que también estaba mi amigo Armando, y bueno, mi amigo Celso Figueroa, que le decían Quique. Claro, Terrible, terrible. ¿Eh? Ya te imaginas la segunda parte, pues, ¿no? Hablar del pisco es entrarse en un mundo de creación de preparados, ¿no? El pisco es un licor que se presta para hacer diferentes preparados. Puedes preparar la algarrobina, ¿no? Con un producto del norte, puedes preparar el pisco sour, el chilcano, ¿no? El engañusta, se presta. El pisco tiene esa particularidad, ¿no? Al igual que el ron, ¿no? Que preparar diferentes cócteles, ¿no? Como algunos llamarían tragos, ¿no? Claro, este es un canal de historia, que vamos a darle el contexto histórico a esta conversación, ¿no? Estamos en vivo desde la taberna Vivanco 895, acá en Pueblo Libre, y hablemos del pisco, cómo nace el pisco. Para empezar, la denominación no es de la bebida en principio, sino del territorio. La denominación es toponímica, es un lugar, ¿no? Y es un lugar de origen prehispánico andino. Pisco, según Garcilaso, por las aves que abundaban en eso, los piscos, ¿no? Los piscos. Y también por unas botijas en las que los antiguos Nazca e Ica guardaban sus bebidas, ¿no? Estas bebidas que consumían, la fermentada del maíz, la chicha, por ejemplo, y desde ahí ya viene esta palabra. Inclusive a los alfareros, ¿no? A los alfareros, ¿no? Le llamaban. Lo relacionaban con los piscos, ¿no? Claro. Pero el nombre pisco va más allá, porque va, como dice Garcilaso, se nombra pues a un ave, ¿no? Un piscuy que abundaba por ahí. Así es. Y Garcilaso justamente es uno de los que menciona por primera vez esta palabra pisco, cuando hace alusión a las conquistas de Pachacútec, a la expansión, y dice, ¿no? Luego de la conquista de Pisco e Ica se dirigieron al señorío de Chincha, dice, ¿no? Y otro de los que hace referencia, otro cronista, es Pedro Cieza de León, cuando hace alusión a la abundancia vegetativa de esta zona desértica y de la producción de uva. Porque ya Cieza de León queda fascinado porque la vid había prendido en zonas donde él no imaginaba, zonas como Huamanga, por ejemplo, ¿no? La sierra peruana y la zona sur en el desierto de Ica. Y ahí ya estamos hablando de 1547-48 a 1558 más o menos, ¿no? En esa década ya se está utilizando la palabra pisco. Inclusive hay mapas del siglo XVI que ya apuntan al lugar. Claro, los conquistadores comienzan a traer la necesidad de ellos en sus comidas de beber el vino de las Islas Canarias, traen las cepas de vid, y lo van cultivando en climas secos. Es más, la ruta del pisco data desde Lima hasta Tacna, Ahora, era que la uva, su producto, el vino, pero allá por el siglo XVI, en 1509, ya en 1609, el rey Felipe III prohíbe la exportación de uva del Perú, ¿no? Entonces los productores acá, para no haber perdido la cosecha, lo que era la fermentación de la uva, entonces comienzan a destilar y el alcohol. Y en esa casualidad, en esa prohibición, es que nace el pisco, ¿ya? ¿Cerca de dónde? Del puerto, ¿no? Como dice Johnny Schuller, el nombre viene del puerto donde se exporta, ¿no? Así como el coñac en Francia, ¿no?
entonces viene el nombre que es de oriente del Perú. Aunque hay algunas versiones que Marco me decía, siglo XVIII, recién en Chile aparece, en el desierto de Atacama, para abastecer a los trabajadores de donde, de Potosí, ¿no? Claro, ahí yo tengo una explicación, ¿no? Hay una versión respecto a este origen, ¿no? Los españoles producen este vino, pero la uva que crece en el desierto peruano es una uva mucho más dulce que la uva española. Y al ser más dulce, ¿no? Esta uva se fermenta más rápido también. Y los españoles llevaban en estas botijas de pisco, desde Pisco, llevaban el vino hacia la zona de Potosí. Recuerden que el emporio minero de aquel entonces, el centro más importante por la producción argentífera, era Potosí. La plata era muy requerida en ese entonces, ¿no? Y la mita minera hacía que los indígenas vayan a esa zona y que los españoles se preocupen y estén ahí. Entonces, esta necesidad de abastecer de licor hizo que se traslade en estos piscos, en estas botijas, en estos piscos, vino hacia Potosí. Pero el calor, la distancia y la botija hacían que este vino en pisco se fermente y llegaba todo enchichado. Y los que han tomado vino caliente saben más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Es vinagre puro. Y obviamente eso no iban a tomar. Entonces los productores empezaron a pensar en qué hacer para que su producto no termine como vinagre y se pueda consumir allá. Y por eso es que empiezan a destilarlo. Y el destilado pasa por un proceso de separación del alcohol del vino. No es el zumo de la cáscara del residuo, sino del mismo vino. Y aquí una primera diferencia que hay, por ejemplo, con el coñac, con el ron, ¿no? Ahí hay una diferencia, porque estos se hacen de la cáscara, del residuo, del sobrante, del concho. Aquí no, aquí el vino era el principal agente y a este vino le sacaron el alma. Y por eso es que está dentro de este grupo de bebidas espirituosas, por eso es que habrán escuchado a nuestros seguidores eso, ¿no? El pisco es una bebida espirituosa, sí, justamente porque es el espíritu del vino, ¿no? De ahí viene el nombre. Ahí hay una explicación más, ¿no? Porque una es la prohibición real de la corona española, la otra es esta producción. Y un ramal de esta explicación es que había tanta demanda de bebida allá en las alturas que necesitaban más producción y Pisco no se abastecía para sacar tanto aguardiente en estas botijas, en estos piscos. Entonces, ¿qué hacen? Trasladan a una zona parecida y ahí viene lo que tú señalas, ¿no? El desierto de Tarapacá, de Atacama, y ahí empiezan a producir, pero ya estamos en los años 1600. Así es. Ya teníamos un siglo de diferencia de producción del aguardiente peruano, ¿no? En comparación cuando nace en Chile, ¿no? Ahora, ¿cuántos tipos de pisco hay? ¿Conoces? El pisco puro, de donde sale el quebranta, ¿no? El quebranta para muchos barman dice que es el especial para hacer pues la bebida de bandera, que es el pisco sour. También tienes el aromático, ¿no? Tienes el acholado, que es la mezcla de diferentes uvas, y tienes el Italia, ¿no? Ya, yo he escuchado la historia de la cholada en la interna. Claro. Cuéntala para que se enteren nuestros seguidores. Es lo que también hablan de que los vendedores, si me va el nombre, en la época de la colonia, que juntaban todos los tipos de uva, ¿no? Y salía el tamalito de uva, estamos ya. Entonces juntaban todos los tipos de uva que iban quedando, que iban recogiendo, que los patrones no permitían, ¿no? Entonces los trabajadores le juntaban todo y de ahí salía que un tipo de pisco, ¿no? De la mezcla de las diferentes uvas. Entonces, que eso resultaba mejor que todo el patrón. Claro, es el acholado. A veces resultaba mejor que el vino patrón. El famoso vino
Acholado. Pero que no se decía cholado, me comentabas, ¿no? Vino de los cholos. No, pero no podemos usar eso. claro, ahorita no. Era una denominación, es parte de la historia. Pero volvamos a la explicación. Estábamos en el siglo XVII, ¿no? La producción de este aguardiente en estas botijas llamadas pisco, que salían hacia distintos lugares por una necesidad prohibitiva de la corona española y una necesidad comercial de abastecimiento al mercado interno, ¿no? Y en esta vorágine de producción, la botija se ha trasladado con su denominación, pisco, ¿no? Y el aguardiente se sigue llamando pisco allá en Tarapacá, allá en Atacama, y salía desde el puerto de Pisco Hacia el sur. ¿no? Hacia el sur. Por eso es que en algunos testamentos aparecen como heredad esa palabra, ¿no? Y aquí dejo 58 barricas de pisco, ¿no? O señalaba, ¿no? Y tengo este aguardiente de pisco, porque procedía de Pisco. Y eso ha servido para que nuestra bebida tenga una denominación de origen, ¿no? Por la zona. Claro que sí. Ahora, ya para tiempos de la independencia viene el problema, porque al proclamarse la independencia de Argentina, de Chile, de Perú, también se separan las rutas comerciales. Y al separarse las rutas comerciales empieza la disputa. Y como en todos lados, la necesidad comercial y el acaparamiento de mercado, que es natural en una competencia, va por la captura del consumidor. Y si tú, por ejemplo, consumes ron, te gusta el ron, y tienes aquí otra botella de una bebida que tiene un color parecido y no se llama ron, no la consumes. Pero si esta botella tiene en el etiquetado la palabra ron, debe ser, ¿no? Igual que el coñac. Lo mismo pasa con el pisco. Los vecinos del sur empezaron a utilizar la denominación por la necesidad comercial, porque si le ponían en la etiqueta aguardiente, nadie le hacía caso. Claro, es como acá en Perú en algún momento, ¿no? Dame un Colinos Colgate. Había pegado la marca pegó, ¿no? Y eso, No decimos detergente, decimos ACE. claro, dame un ACE Ariel, dame un ACE Ñapancha. Ya algo similar. Está bien viejo. Y eso ocurre también con el pisco. Entonces, esa denominación empieza a utilizarse indiscriminadamente por una cuestión comercial. Y de ahí va a surgir la rivalidad ya en el siglo XX, pues, ¿no? Pero hay un poco la ruta del pisco hasta principios de la independencia. Durante el siglo XIX la situación se mantuvo, los productores se mantuvieron. La única diferencia está en que la uva peruana sigue siendo mucho más dulce que la uva chilena. Hay una diferencia notoria en sabor, La uva ¿no? chilena es más parecida a la europea. Así es. Acá en el Perú sale pues lo que es Borgoña. Marco, hablabas de tipos de uva, creo. Sí, sí. Y bueno, sí, pues está la quebranta, está Quebranta, la Italia, la moscatel, Sí. ¿no? Yo quería referirme al lugar, ¿no? Porque fue conocido como Pisco, como Piscuy, y a pesar de haber tenido ya otros nombres, ¿no? Porque ustedes hablaban, ¿se acuerdan de San Gallán? Alguna vez ustedes hablaron de San Gallán, de San Vicente, Nuestra Señora de, no me acuerdo exactamente el nombre, todo ese lugar era conocido como Pisco. O sea, ya definitivamente el nombre les ganó, pues, ¿no? a las denominaciones. Inclusive para allá, entrado el siglo XX, 1900, le colocan el puerto de la Independencia, ¿no? Pero igual se siguió llamando de la misma manera Pisco hasta hoy, ¿no? Ahora es la provincia, hoy es la provincia del Pisco. Y se impuso la toponimia, pues, ¿no? Claro, Curiosamente se impuso. Ahora, hablando sobre lo de los chilenos, no sé si te acordarás cuando aparecieron estos piscos, tenían dentro la botella pero con otra presentación, ¿no? Con una lata cilíndrica, una presentación tipo exportación.
ahí está, decían que esa era la diferencia, ¿no? Que nosotros presentamos cualquier cosa, ¿no? Pero el sabor es diferente. Claro. Ahí escuchaba a Johnny Schuller, que es uno de los maestros en los entendidos en pisco. No sé si existe la palabra, pero podríamos llamarle piscólogo, ¿no? Muy conocedor del tema. Él hablaba que la riqueza del pisco, a diferencia de otras bebidas, es que esta se produce y no se añeja, no se embarrica, por ejemplo, en madera. Entonces, el sabor conserva la esencia frutada, en este caso de la uva. Y si esta uva, por ejemplo, se ha cultivado en una zona de campo abierto con otras frutas, por efecto de polinización, de contacto con otras frutas, el sabor de estas termina en el pisco también. Entonces, detallito curioso, por eso es que hay tantas variantes de pisco. ¿Cómo se llama Richard, ayúdanos. ¿Cuántos tipos de pisco conoces? De uva. Tienes el pisco acholado, tienes el pisco Italia, Mosto verde, Torontel, dos que no habíamos mencionado, gracias. Torontel y Mosto verde que no habíamos mencionado, bien, ¿no? Como buen barman conoce también, pues lo conoce. Y así llegamos a principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX, son 7:27, vamos con buen tiempo. A principios del siglo XX posiblemente nace esta bebida, el pisco sour. Y aquí, a nuestros seguidores, un detallito: el sour es una bebida que lleva como base alcohol, una bebida de alcohol. No, el sour, para empezar, lleva como base alcohol, lleva limón y un jarabe dulce, ¿no? En este caso para nosotros es el jarabe de goma ahora. Esos tres ingredientes. Pero el pisco sour lleva dos ingredientes más. O sea, hay una variante. El origen del pisco sour entonces no es popular. No. Porque estas bebidas, con licores como el coñac, por ejemplo, o el ron, con zumo de limón y jarabe de goma, no se consumían en cualquier lugar. Entonces, esta bebida, el pisco sour, claro, no va a nacer en el pueblo, es una bebida aristocrática. Hoy se ha popularizado. Siglo XX, pues, claro, en plena república aristocrática. Acá tengo un historia del pisco sour. Dale. No sé si lo puedo leer. Por supuesto. El famoso y peruanísimo pisco sour tuvo su origen en el tradicional bar del Hotel Marui, el hotel más antiguo del país, ubicado en la esquina de Ucayali con Carabaya, en pleno centro histórico de la ciudad, que vamos a estar también grabando, ¿no? Sobre la guerra, ¿no? La próxima semana. Claro, la próxima semana. Ya está grabado, sale. ¿Ya? Este trago fue creado en la década de los 20, claro, República Aristocrática, gracias al ingenio del barman Graciano Cabrera, quien combinó el exquisito pisco peruano con limón, jarabe y clara, batiéndolo en una coctelera y decorando con un par de gotas de amargo de angostura. Es así como el pisco sour ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en uno de los aperitivos más cotizados. Y por eso decimos todos salud con el pisco sour. Salud. La bebida bandera del Perú. Y sigamos con la historia del pisco, la ruta del pisco. Ahí, por ejemplo, hay otra versión, les contaba en la interna, ¿no? Que antes que aparezca en el bar Marui, el famoso gringo Morris había creado su propio bar, el Morris Bar. Claro. Ya, y ahí prepara por primera vez el pisco sour. Es más, la primera receta que aparece publicada, no sé si en el Comercio,
a ver otro diario de la época. En la prensa, aparece en la prensa la primera receta del pisco sour. ¿Ya? Y los entendidos señalan que este pisco sour se inventó en Cerro de Pasco, en una minera, porque este señor, el gringo Morris, se quedó sin el insumo principal, con el licor que utilizaban, que era el whisky. Se quedó sin whisky, sin ron, y no le quedó otra que apelar a lo que había, ¿no? Y ese aguardiente conocido como pisco sirvió como insumo para que pueda preparar esta nueva bebida. Y le echó el pisco, el limón y el jarabe. Ahí quedó. Luego, cuando se traslada ya a Lima y crea su bar, aquí en su bar ya la receta se hace más conocida. Sin embargo, leía hace unos días en otro texto que algo similar ocurre en Ancash. En Ancash, no recuerdo exactamente la comunidad, pero también un asiento minero con presencia inglesa y con un barman que atendía en la barra y se quedó sin el licor y tuvo que apelar a su ingenio, utilizó el pisco como insumo. Este mismo barman es el que va a Cerro de Pasco, conoce al gringo Morris, le comparte la receta, el gringo Morris utiliza los productos, claro, y cuando viene a Lima ya lo utiliza. Entonces, ¿qué puedo deducir? Y es solo una hipótesis, que posiblemente por ser un insumo como el coñac, el ron, posiblemente en algunos lugares empezaron a recrear bebidas, porque el barman tiene esa particularidad, es un artista en la barra y dentro de su arte empieza a mezclar sabores, a combinar productos, y posiblemente en esta mezcla de productos decidieron utilizar, en lugar del ron, en lugar del whisky o del coñac, pisco. Claro. Y le metieron pisco, limón, jarabe y nació el pre-pisco sour. ¿Por qué pre-pisco sour? Acaba de decir artista y Richard ha levantado el pecho, pero... Parecía algo real. Sí, Richard está, pero... A ver, un saludo a Richard, muy buen pisco. Buen pisco que se prepara acá en la taberna. ¿Que dónde está, Marco? Vivanco 895. Pueblo libre. Al frente. Déjalo que... Sigue. Ya, entonces, Richard, digo, el gringo Morris, en este arte creativo, te saca esa mezcla, pisco, limón, jarabe, y posiblemente, entre su equipo de bartenders, uno de ellos, cuando se va a Marui, ya le añade la clara de huevo. Y luego las gotitas de amargo de angostura. Pero donde se hace ya famoso, exclusivo y elitista, porque en ese momento fue así, fue elitista, es en el Hotel Bolívar. Claro, ahí sale el catedral. Claro, porque ya para la década del 20 el Perú está en plena conmemoración del centenario de la independencia. Son los tiempos de Augusto Bernardino Leguía, de quien hablaremos dentro de 15 días, ¿no? Se nos viene Leguía por fin, Claro. Ya le tocaba Leguía, con cariño como siempre. Y ya en el Hotel Bolívar es que la receta cobra fuerza, pero ya la receta que conocemos. Ya se masifica esta receta, con la clara de huevo y el amargo de angostura. Pero hasta ahí es en coctelera, ¿no? Es un batido, no es en licuadora, porque en algunos lugares hay que aceptar también, en algunos lugares, por acelerar el proceso, le meten todos los insumos a la licuadora. Yo lo preparo así. Tiene su gusto, tiene su encanto, Sí. pero ahí están los insumos, ¿no? Ahí están los insumos. Bien. Seguimos aquí en la taberna Vivanco 895. Agradecemos la gentileza del señor Franco Queirolo, que por segunda vez nos está permitiendo pues grabar aquí en sus instalaciones. Agradecemos también a Richard, el barman. Gracias, Richard, por los exquisitos pisco sour
de los cuales estamos compartiendo. Pregunta en el chat. A ver, dale, léelo. A ver, ¿qué dice? Claro, el pisco si es peruano, Carlos Merino Espinosa, próximo cadete de la Policía Nacional de Perú. Te pregunto. El pisco es peruano, sí es peruano, Carlos. Sí es peruano. Ya le hemos dicho que las primeras noticias del pisco en Chile, ¿no?, son del siglo XVIII. Acá es el siglo XVI. Por supuesto, y en el siglo XVI hay mapas que del virreinato del Perú, donde ya aparece el lugar llamado Pisco, que por toponimia, ¿no?, y estamos sacando la conclusión que la toponimia ganó, pues, ¿no?, en este tipo de bebidas. Acá en esta zona se preparaba, pues, zona especial, ¿no?, donde hay poca humedad, ¿no?, hay clima seco, exquisito para lo que es la uva, pues, ¿no?, para lo que es pisco. Ya, para cerrar con Carlos Merino, donde se localiza, pues, las grandes industrias del pisco, claro, también. Para cerrar con Carlos Merino, voy a ser abogado del diablo. Pero si el pisco es una bebida, que es un destilado del vino mismo, de la uva, que se ha procesado como vino, y de ahí se le separa, se le saca el espíritu mismo, que es el alcohol, y ese alcohol es cristalino, se convierte en pisco, y ese mismo proceso se sigue en el desierto de Atacama. ¿Por qué no se le llama pisco? Si es el mismo proceso, ¿por qué no llamarle pisco? Y la respuesta es que la denominación de esta bebida es una denominación de origen, y cuando es una denominación de origen, nadie más puede utilizarla, porque su nombre no es por el proceso, sino por la toponimia, por el lugar, como dice Marca, es por el lugar. La ruta del pisco era de Lima hasta Tacna, ¿ya? Y se dio, pues, el valle de Paltivilca hasta claro, el valle de surge en Lima, ¿no?, en la bodega, por ejemplo, de la familia Queirolo, acá en Pueblo Libre. Tienes que en San Lorenzo, los Ugarelli, en Pachacamac, Cuatro Bocas, ¿no?, eran las rutas acá en Lima. Santa Cruz de Flores en Mala. Luego llegas hasta Lunahuaná. De Lunahuaná te puedes llegar a Pisco y Chincha, ¿no?, Arequipa, Moquegua, hasta Tacna. Eso era la ruta del pisco, ¿no? Recuerdo en Chincha tienes tu feria del pisco. Claro. Acá también. Las viñas, claro, en Surco, acá en Pueblo Libre. Las viñas, por favor. Recuerdo, pues, que te hacen probar, ¿no?, pisco y vino. Toda una cuadra. Sí, son como 2, 3 cuadras, termina, pero más movido. No, ahora, debemos aclarar que aquí en la taberna está Franco Queirolo. Nosotros quisimos pedir la voz autorizada de Franco Queirolo, pero él, por razones personales, nos comentó que no le gustaba aparecer en cámaras, entonces no lo hemos hecho, pero sí, Queirolo es una de las familias que marca esta ruta, ¿no? Claro. Y hay que aclarar que desde 1931 hay prohibiciones y exclusividades para la producción de esta bebida. El pisco no se puede producir con esa denominación así nomás, ni siquiera en el Perú, solo en los lugares que ha mencionado Carlos. O sea, si alguien produce, por ejemplo, uva en Huancayo, ¿ya?, y la destila y la separa y la convierte en aguardiente, a ese aguardiente no le puede llamar pisco, no puede, porque la ley establece que solo se le llama pisco. En la franja costera, así de es. Lima hasta Tacna. Así es. Y eso rige no solo para cualquier región del Perú, sino para otras latitudes del mundo. Así es. Lo mismo que ocurre con estas bebidas que mencionábamos al principio, ¿no? El coñac, por ejemplo, el oporto. Puerto de Portugal, Oporto. Así es. El Jerez. Así es. Distintos. Aquí hay otra pregunta, a ver quién lo responde. Dice Carlos Merino Espinosa, saludos para Carlos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Un saludo para todos los que nos están acompañando en este en vivo, en esta transmisión de martes
6 de febrero, conmemorando el Día Nacional del Pisco Sour, aquí desde la taberna en Vivanco 895, cortesía del señor Franco Queirolo. El Día Nos del pregunta... Pisco se celebra el primer martes. Primer sábado. Ya le he hecho. Sábado de febrero, ¿no? Así es. Pero como el programa no es sábado, estamos acá. ¿Para qué te traje? Bueno, pero ¿para qué te traje? Ya, Carlos Merino pregunta, dice, se dice que el pisco viene de la uva. ¿Es el mismo proceso con el vino? No. Ya, vamos a darle ahí. A ver, alguien que una repeticua del proceso, a ver. A ver, el pisco procede de la destilación. De la destilación, de donde se le extrae el alcohol. Claro, a la uva, Claro, del vino. El vino no. El vino se extrae pues a partir de lo que es el jugo de la uva. El jugo de la uva, ¿no? Entonces son dos procesos de fermentación muy distintos, ¿no? Inclusive para hacer vino no lo pisas, pues, ¿no? Y hay pero para hacer pisco no se pisa, en cambio para el vino sí. Claro. ¿No? Ahí la famosa pues tradición. Los alambiques. Y se usan los alambiques. Claro, para el pisco. En el caso para destilar. De cobre. Claro. Y completando esta explicación, si tienes por un lado el vino que se ha procesado de la uva y que hay toda una fiesta de la vendimia, por cierto, ¿no? Hay toda una fiesta de la vendimia en el sur. Una vez que obtienes el vino o lo que se puede convertir en vino y lo destilas, se convierte en pisco, pero queda la cáscara con residuos todavía, con algo de zumo que se va a utilizar, ¿no? Y que termina de extraerse, lo que vulgarmente, comúnmente llamamos como el conchito, y ese conchito se convierte en una bebida que es terrible. Es muy agradable, ¿eh? El sabor es espectacular, es deliciosa. ¿Es dulce? Es dulce, claro, pero es terrible, es una patada, pero es tomarlo parado. Así, se recomienda beberlo de pie, ¿no? ¿Cómo se llama esta bebida? La cachina. Así que si nuestros seguidores alguna vez han probado la cachina, ya se imaginan de qué estamos hablando. Y quien no la haya probado, pues sigue la recomendación de Carlos, ¿no? Tomarla de pie. Y caminando. Porque cierta persona. Bueno, saludos para mi esposa, para Edith Cartagena, saludos Edith. En una ocasión, antes de casarnos, te estoy hablando del año 2002, 2003, por ahí, cuando estábamos de novios, Edith me saca una jarra de cachina, pues, ¿no? Una jarrita de cachina y me va tomando una copita, 2 copitas, y ella iba tomando de pie, caminaba, se daba su bailecito, y yo sentadito, ¿no? Muy formalito, tomando, y de repente, como a las 8 de la noche, no habrá pasado pues ni 2 horas tomando, y me dice, si quieres le digo a mi mamá para que te quedes acá a descansar, me dice. Y yo le digo, no, voy a llamar a mi casa que voy a llegar un poco tarde, pero ya me voy. Y me puse de pie, señores, y me tuve que sentar. Porque me había movido, pero hasta el pasador. Estos señores del sur. Claro. Por eso que ella tomaba parada, caminaba, bailaba para ir bajándolo, ¿no? Tiene que estar en actividad cuando bebes la cachina, ¿no? Estaba sentado, te parates y te tumba, ¿no? Y en ese momento Henry dijo, primero salía el agua, luego salió el alcohol, y después, Dios me perdone, salía borracho yo. Frase célebre y memorable. Así es. No se escriben por el chat. Dice por acá Pingüino de Humboldt, dice profe Carlos, buenas noches, saludos para Pingüino de Humboldt, saludos hasta la Antártida. Allá no tiene calor. Pingüino de Humboldt dice, un saludo a los ciclerazos del regular de la Academia Verde, Pabellón 1, Celda 1. ¿Cómo es eso? Saludos a los chicos de la Academia Mariano Santo Chorrillo. Claro. Es la precadencia. Pero van a ser del INPE. Sí. Saludos a los chicos de
Mariano Santos, gracias por seguirnos. Saludos a los muchachos de la celda. Ya, aquí hay una pregunta simpática de Sukup Knight, dice, pero la discusión sobre el pisco que es peruano y chileno, ¿tiene algún sentido seguir con la controversia o aceptar como cada uno lo ve mejor? No tiene. ¿Ya? Entonces dice, ¿tiene algún sentido seguir con la controversia o aceptar que como cada uno lo ve mejor? ¿Ya? Respuesta a cada uno, a ver. Ya hemos hablado, o sea, los orígenes del pisco en el Perú datan del siglo XVI, los orígenes del pisco en Chile datan del siglo XVIII. Entonces, por cronología, podemos entonces entender que el pisco es peruano. En Chile es un aguardiente. Henry hace un rato al inicio del programa lo explicó bien claro, ¿no? Por fines comerciales Chile no le podía poner otro nombre porque ya el término pisco en el mercado había ganado un espacio, ¿no? Entonces, para la competencia, en el sur siguen utilizando el nombre pisco, ¿no? Es competencia, ¿no? Pero ya sabemos, los orígenes del pisco en el Perú, siglo XVI. Chile, recalcamos, siglo XVIII. Diferencia, 200 años. Ahora, también es parte del folclore, ¿no? Es parte del folclore. Bueno, sabemos que en el sur, el país del sur, pues, en lo que es cultura está en debe, pues, ¿no? O sea, no tiene nuestra historia, no tiene la cultura que Uy, nosotros, se puso bravo el chat. sí, que nosotros poseemos. No para nada, pues ellos siempre van a anhelar nuestra riqueza, van a anhelar nuestra cultura, nuestra historia, algo para Carlos, ¿no? Últimamente, pues, su técnico favorito, Ricardo Gareca, acaba de firmar por... Gareca Lover. Acaba de firmar por Chile. Entonces... Anda para allá, anda para allá. Yo no voy por lo de Gareca, voy por lo de los chilenos. Ya, pero vamos a ver. La pregunta es si la discusión tiene algún sentido, dice, ¿no? Seguir con la controversia. No, o sea, actualmente es un tema más comercial. Es un tema más comercial. Es más, los propios chilenos, los propios consumidores chilenos han reconocido que el aguardiente peruano, denominado pisco, es mucho más agradable. Es como el ceviche, claro, el chupira a la limeña, que ellos pretenden, pues no. Así es. Me hizo una pregunta ahí, Henry, no sé si puedes leer. Dale. Para yo poder contestarla. Ya, yo la leo. ¿La de Jeffrey? Creo que sí, lo último. ¿Cuándo se declara? Esa es otra. Ya, dejamos la de Jeffrey un ratito. Dice Maddox Nagahama, saludos para Maddox y para el Colegio Peruano Japonés La Unión, saludos. Dice, ¿cuándo se declaró el Día Nacional del Pisco? Instaurado el 6 de mayo de 6 de mayo de 1999. Gobierno de 91. Alberto Kenya Fujimori. Soy inocente. Fujimori. Así es. 1999. El primer sábado de febrero, ¿no? Claro, ese es para el pisco y el pisco. Ahí es Jeffrey, lo estamos esperando. Vamos con Jeffrey. Dice, a ver, Jeffrey Toshiro, saludos para Jeffrey Toshiro. Dice, ¿qué diferencia hay? Jeffrey, te estamos esperando. Ya se va a acabar el programa. Nos quedan 11 minutos. Toma taxi. Dice, ¿qué diferencia hay entre el pisco? No, esta es pregunta de un barman, no seas malo, salvaje. Vamos a llamar a Richard. Richard, atento. Dice, ¿qué diferencia hay entre el pisco acholado y el pisco quebranta? ¿Y cuál de ellos se usa para hacer pisco sour? Quebranta. Listo, Richard utiliza el pisco portón quebranta. Mejor textura. El quebranta. Generalmente se usa eso, pero la diferencia entre el quebranta y el acholado, yo diría que sería El sabor. Muy bien, respuesta de Richard. Gracias, Richard. La especialista aquí de la taberna. Barman exclusivo de la taberna. Visítanos en Vivanco 895. Pueblo Libre. Se puso ahora el chat. Acá nos pregunta Pingüino Humboldt, dice, profe, ¿quién es su profe?
Que responde. Profe, ¿es cierto que los incas no tomaban agua, solo tomaban chicha de jora? Oye, ¿qué les enseñas tú, chico? No sé. Ya, responda, señor. Bueno, sí tomaban la chicha, ¿no? No, recuerda que acá la uva no es propia del Perú, lo traen los españoles. Y de la uva tienes el vino y tienes el pisco. Pero tomaban agua, sí tomaban agua y tomaban chicha. Claro. Y más, alguna vez leí que en los cerámicos Nazca que encontraron había una coloración morada, ¿no? Que dicen que fueron los primeros en elaborar la chicha morada, ¿no? De hecho, claro. Sí, o sea, hay evidencia palpable, tangible, que los antiguos peruanos tenían estas botijas, en este caso los piscos, y ahí almacenaban no solo la chicha de jora, sino otro tipo de bebidas, e inclusive el agua, porque en el sur el agua es escasa, ¿no? El agua es escasa, tenían que ir a los puquios, a los canales subterráneos, claro, una vez al año y eso. Hay que recolectarla. Así es. Por eso que los nazcas son especialistas en estos reservorios. Así es, y por eso los botijones que diseñaron para almacenar agua y poder trasladarla. Es muy curioso, ¿no? Esa forma que termina en punta. ¿Y por qué termina en punta? Tiene una explicación espacial. Así es. Si era recto, podía defundarse. Sí, pues. Por eso que en punta, para poder, ¿dónde lo llevabas? En las espaldas. Por eso que tenían que, así como el urpo de los incas, en punta. El urpo es lo que Maxwell llamó aríbalo, ¿no? Aríbalo. Claro, entonces Así por es. eso la terminación en punta para llevarlo en las Igual espaldas. los jarrones Wari, pues, Claro. inmensos jarrones Wari, igual también Tienen esa Claro, forma. bueno, esto ya se salió de control. Sí. Por aquí Maribel Álvaro, saludos para Maribel. mi prima. Maribel nos dice, me encanta la chicha de jora. Por supuesto. Sí, es una vida espectacular definitivamente. Sí. Así es. Pero volvamos al Pisco Sour y al Pisco. Esta edición, ¿qué edición es? ¿La número 4? La número 4, episodio 4 de la segunda temporada. Estamos transmitiendo en vivo desde La Taberna, aquí en Pueblo Libre, Vivanco 895. Mal. Estamos hablando del pico. No de la Y estamos hablando del pisco, no para promover su consumo, sino porque el día sábado La historia. se ha celebrado el Día Nacional del Pisco Sour. Y bueno, aquí en La Taberna están ofreciendo una promoción todavía hasta el día de hoy. Que la vamos a aprovechar. La vamos a aprovechar definitivamente. Hasta mañana, nos quedamos grabando. Y dentro de esta historia del pisco y del pisco sour, ya en los 90 empiezan los documentos con más fuerza porque Chile a nivel comercial quiere competir, y en esta competencia Perú empieza a firmar tratados internacionales. Aquí vienen los tratados de libre comercio, Fujimori, ¿no? Luego viene Toledo, García. En esta firma de tratados de libre comercio, los países con los que firmábamos, entre las cláusulas que se le pedían, Era patentar. claro, estaba el de reconocer que el pisco era peruano y su denominación era de origen. Hacía, textualmente aparecía en esos documentos, porque Perú necesitaba posicionar el consumo de esta bebida. Chile obviamente tiene un mercado mucho más abierto, tiene una capacidad de expansión y de ocupación de mercados mucho más amplia que Perú, pero nosotros ahí peleando con nuestro pisco, ¿no? Y como dice por acá Jeffrey Toshiro, Sukupunai decía si tenía sentido. En este momento no es una cuestión comercial, ¿no? Y para cerrar este punto, en esta cuestión comercial se han creado muchos mitos entre peruanos y chilenos. El propio Gareca, otra vez Gareca, señalaba que el resentimiento más que de los chilenos viene del lado de los peruanos, y a veces creo que sí, porque a veces siento que tanto políticos como empresarios peruanos y chilenos han creado estos mitos para generar un consumo que no termina favoreciendo ni tu bolsillo ni el mío, sino del productor principal, en este caso de pisco, ¿no? Inclusive se dice que los chilenos han comprado gran parte del territorio iquiqueño, donde se produce uva. Para variar. Así es. Johnny Schuller renegaba por eso, porque muchas de las vitivinícolas del sur están ahora en posesión de capital privado chileno.
Y por aquí, un saludo para Maribel Álvaro, dice, hermoso programa, muchas felicidades, gracias por culturizarnos, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a las personas que están en este en vivo. Saludos a Mireia. Y gracias a todos aquellos que comparten, comparten nuestro contenido, que lo retransmiten por las distintas plataformas. Por mi canal, Marco García también se retransmite a partir de mañana. Los ojos de la historia. Antes de hacer una pausa, lancé una pregunta, ¿no? Si alguien quiere, ya vienen los premios de los polos, de Vamos por la Historia. Tú sabías, Marco, tú sabías, Henry, a qué se le llama una res, que eran las mulitas, que era la media res. Mira, si tú pides la carta te ofrecen una res o media res. Claro. ¿No? Una res. La mulita te ponen ahí. Una res es una botella de pisco, ¿no? Pero ¿por qué viene la denominación de res? Se dice que los trabajadores en las haciendas, cada vez que mataban una res, pedían entonces que un aguardiente para los trabajadores. Entonces ahí lo comenzaron a relacionar, ¿no? Una res, una botella de pisco. La mulita eran las copitas que iban tomando, ¿no? A veces no se acababa la botella, entonces pedían media res. Una res, entonces, ¿qué cosa es? Una botella. Y tú podías con esa res preparar tal vez el trago que tú deseabas, ¿no? Entonces, cuando escuchen una res de pisco, ya sabes que es una botella, media res, media botella, y las copitas eran las mulitas. Y en Lima hay muchos lugares tradicionales. Por ejemplo, estábamos en un lugar tradicional, que es Pueblo Libre, que es donde se consume lo que has mencionado, la res, la media res, la mulita, ¿no? Y bastante consumo de pisco. Ahora también en Surco, también en Surco es un lugar, Surco Viejo, el famoso Surco Viejo, donde también se consume, ¿no? Y hay momentos también, por ejemplo, en lo que es en octubre, ¿no? La feria del Señor de los Milagros, la feria taurina del Señor de los Milagros, también alrededor, ¿no? También se consume el pisco, ¿no? Entonces hay momentos, lugares donde se consume este licor de origen peruano, bien peruano el pisco. Para que me escuchen. Así es. Sí. Y ya para ir cerrando con esta historia del pisco, en el día del pisco sour, es una bebida de bandera, ¿no? Es una bebida de bandera que en este momento se está posicionando en el mercado, que está favoreciendo a la producción y exportación, ¿no? Y eso es bueno porque finalmente favorece a todos aquellos que están vinculados a este circuito de producción del pisco. No solo es una bebida de bandera, sino que también es una bebida espirituosa, como decíamos, espirituosa porque es el alma del vino que se extrae, ¿no? Y también su denominación es de origen. Y se le llama denominación de origen porque el nombre no está en función al preparado, sino al lugar donde apareció. Y este lugar es Pisco, por el puerto, que es lo que señalaba Carlos, donde se exportaba y que lamentablemente por el paso del tiempo ha perdido importancia, ¿no? Y no es tan importante como Callao, como Paita, por ejemplo, por citar algunos. Y ojalá algún día este puerto recupere su prestancia, recupere ese prestigio que tenía hasta principios del siglo XX y pueda recuperar y poner en valor también no solo esta bebida, sino los distintos productos que se generan en la zona sur. Hablando de pisco, tenemos un amigo en común que es de allá. Saludos a Eric Medina Olaguibel. Eric Renato Medina. Me dijo que venía. Ah, caramba. Eric Renato Medina Olaguibel, saludos para él, porque él y toda su familia son pisqueños. Y el término es piscuy, ¿no? Piscuy, pájaro. Avecilla, ¿no? Pajarillo, que son de la zona de Pisco. Bueno, sí, pues aquí estamos en el bar La Taberna de Franco Queirolo, en Vivanco 895. Agradecemos al señor Franco Queirolo la deferencia. Agradecemos también al barman Richard, ¿no? Que nos ha hecho disfrutar de ahorita vamos a mandar la segunda ronda, esperando a Jeffrey, que quedó con nosotros 7:30, le seguimos esperando a Jeffrey, pero bueno, quedó tácitamente, ya está quedando claro de que el pisco pues es originario del Perú,
no hay ningún dilema de origen de si es de Chile o de Perú, ¿no? Y no por la preparación, no, sino por ni por tradición, ni folclore, ni nada, ¿no? Es la toponimia, es el lugar donde se hizo el pisco, ¿no? Así como el coñac, así como el oporto, así como el champán, ¿no? Como el jerez, o así como el jerez, ¿no? Podemos decir que el pisco es bien peruano. Así es. ¿Y qué tenemos en el menú para el próximo martes? Porque ya nos dieron las 8. Sí, el día sábado, este sábado que pasó, hemos grabado en la casa de los defensores de Arica. Hemos grabado. Que también fue casa de Bolognesi. Sí, la casa de Bolognesi. Ahí está, hemos hecho unos pequeños videos ahí de promoción en el canal Vamos por la Historia. Este martes 13 sale el programa, ¿no? Vamos a tener un pequeño descanso este martes, pero sale de todas maneras el programa grabado pues en la sala de los defensores de Arica de la casa de Bolognesi y casa de defensores de Arica. Y vamos a hablar sobre así es. Las causas, los antecedentes de la guerra. Profe, pero ¿por qué? Me van a preguntar por qué el 13, porque el 14 de febrero de 1879 Chile inicia este conflicto con la invasión a Antofagasta. La ocupación de Antofagasta. Y el martes 20 salimos con Leguía desde el cementerio. El natalicio de Leguía, sí, desde el cementerio maestro. También hablaremos del previsto maestro y tenemos un invitado. Un invitado de peso. De peso en la historia. Si acaso salimos desde el mismo cementerio. Ahora, a esta hora será, ahí se lo dejo. Así es. Pero mira, el día 13 entonces, el día 13 estamos transmitiendo para ustedes el tema interesante que siempre genera atención, controversia, es la guerra con Chile, antecedentes y causas. Y un martes después, el martes 20, hablar sobre Leguía, pero Leguía desde el cementerio Previto Matías Maestro. Son las 8:02, 8:03 casi, y nos pregunta Pingüino Humboldt, ¿cuál es el mejor pisco que probaron? Eso es relativo, los gustos son relativos, claro. Porque a veces se prueba el puro. Claro. Así es. Yo me quedo, por ejemplo, con el quebranta. Para mí, sí, es un pisco que a mí me agrada bastante. Pero el gusto mío es diferente al de Henry, al de Marcos, o sea, eso es relativo, ¿no? Es como decirle a una persona qué tipo de chico te gusta, de chica te gusta, ¿no? Creo que le ha chocado. No he chocado, es relativo, ¿no? En gustos y sabores. Listo, muchachos, 8. En alianza, pero. Y se acabó el cuento, no hay más. No escucharon nada. 8:03 casi 8:04, vamos cerrando el programa entonces, vamos despidiéndonos. Bueno, entonces nos vemos el martes 13 para hablar acerca de las causas antecedentes de la guerra del Pacífico. ¿Por qué era tan importante el guano, no? ¿Cuál era la importancia para el salitre para Estados Unidos, para Inglaterra? ¿Por qué Chile tenía ambiciones? ¿Cuál era la dejadez boliviana? Todas esas interrogantes y mucho más lo resolveremos en ese tema. Vamos por la historia con Henry, con Marcos y con Carlos. Vamos por la historia hasta la otra semana. Y despedimos, Henry, ¿algo más? Sí. Gracias a Franco Quirolo, gracias a la taberna por recibirnos nuevamente un martes. Y esperamos volver para un siguiente episodio de Vamos por la Historia. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, el canal Vamos por la Historia, pero también cada uno de nosotros en su canal, Marco García, Carlos Muñoz, Los Ojos de la Historia. Los Ojos de la Historia y Henry Zapata, Henry Live, Henry en vivo para ustedes. Y nada, nos vemos el próximo martes. Nos vemos, comparte por favor, dale like. Gracias por seguirnos y acompañarnos. Dale like. Chao. Ahí vamos. ¿Se acabó? Dale 30 segundos. Ya, 30 segundos.